Este capítulo está auspiciado por el Centro de Información Palestina y Key-Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola Javibis, bienvenidos a nuestra sobremesa, a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Hoy con la Feña vamos a explorar dos investigaciones bastante recientes. Una tiene que ver con la disputa entre el real número de fallecidos en Gaza y la segunda tiene que ver con algo que se llama el protocolo Aníbal o Hannibal, que habría activado el ejército israelí durante el ataque del 7 de octubre. Y ahí les vamos a contar qué es eso y cuáles son sus implicancias. Así que, Feñita, dale con tu tema. ¿Qué es esto de que hay una discrepancia entre el número de muertos? Yo tengo entendido que la cifra oficial son 37.000 a 40.000. Mira, tenemos dos medios o dos entidades que están hablando de las cantidades de muertos en Gaza. La primera, que es la que Israel no le gusta porque dicen que son los muertos que jamás dice, es la que da el Ministerio de Salud de Gaza, donde estima que hay 38.000 muertos identificados. Y recalco la palabra identificados porque son personas que fallecieron o que murieron y que pasaron por los hospitales, por el sistema de salud de Gaza, ¿ya? O sea que quedan fuera todas las personas que han quedado enterradas por sus familiares, personas que quedaron bajo los escombros por un bombardeo o algún ataque a fuego abierto en el fondo, o personas que no tuvieron chance de escapar bajo ninguna circunstancia y se quedaron en el camino. O sea, Feña, perdona, la parte que tú decías, o sea, si yo me muero y me entierran mis papás y Tú no no me fuiste llevaron contada por a mí no el- me contaron como dentro de los muertos. Exactamente, solamente son los cadáveres identificados por o que pasaron por los hospitales o centros de salud de Gaza. Ya. Solamente ellos. Entonces, hoy los palestinos no han logrado recuperar todos los cuerpos bajo los escombros. Entonces, imagínate la cantidad de muertos, muchos más que deberían existir, más allá de lo que el Ministerio de Salud de Gaza confirma. Ujú. Sumado a esto, el 9 de julio, según el medio France 24, quedaron operativos solamente entre 5 y 10 de los 35 hospitales de Gaza. Hospitales o centros de salud, ¿ya? O sea, entonces eso significa que solamente estaban contando los muertos que pasaban por esos hospitales que estaban operativos. Exactamente. Ya. Igual tenemos que entender que durante estos 9 meses de genocidio hay hospitales que han tenido que dejar de operar o que solamente funcionan algunas salas Claro. porque los han atacado, los han bombardeado, han sido el foco de los ataques israelíes, porque por supuesto quieren acabar con el sistema de salud. ¿Para qué? Para que se expandan muchas más enfermedades, que la gente que está ahí dentro no pueda ser tratada y que se mueran por asepsias o infecciones. Entiendo que de los 36 hospitales o centros de salud, Ujú. 34 han sido bombardeados o dañados. Claro, entonces, entre 5 y 10 para una población de más de 2 millones de personas, imagínate. Esos son los centros de salud que están funcionando a capacidad o a relativa capacidad. Exactamente. Ya. Bueno, y también hay que entender que los hospitales no solamente tratan enfermos o personas que requieren de medicamentos continuamente, sino que funcionan como refugio para todas las personas desplazadas. Entonces, si ya los hospitales, dado el número de víctimas que que necesitan de asistencia de salud, están ocupando sus salas o sus espacios comunes como albergue para todos estos refugiados. Y con esto es que yo me hago la pregunta, si no les llama la atención que la cifra de muertes se haya congelado, a pesar de que los ataques en Gaza no se han detenido, yo creo que hasta se han exacerbado. ¿Qué te pasa a ti con eso? Sí, ¿No te es me sospechoso? llama mucho la atención y relacionado con eso, me llama la atención, sé que hay una resolución que se está trabajando en Estados Unidos para no considerar las cifras que entrega el Ministerio de Salud de Gaza porque está controlado por Hamas. Mm. Pero ojo, eso es confuso porque las cifras entregadas por el Ministerio de Salud de Gaza están respaldadas o rectificadas por la ONU. O sea, esto no es solo que a Hamas se le ocurrió decir son tantos muertos. Y como dices tú, estos muertos, todos asesinados, tienen nombre, tienen apellido y tienen número de identidad. O sea, están todos identificados. Claro, entonces me llama mucho la atención que a pesar de este cuidado, Estados Unidos diga, no, ¿sabes qué? O sea, tiene que ver de nuevo con eliminar la identidad palestina de los vivos
y ahora también de los muertos, y ahora está saliendo información que a lo mejor con 37.000 muertos estamos pero muy lejos de la Y es un poco realidad. también limpiar la imagen de este Israel asesino. O sea, Absolutamente. y que entendamos que sin Estados Unidos o sin la venia de la gente que apoya a Estados Unidos no hay Israel. Claro. De hecho, Tefi, justo con lo que tú estabas diciendo antes, los números del Ministerio de Salud de Gaza son cuestionados por las autoridades israelíes, pero lo irónico de todo esto es que son aceptados por la inteligencia israelí. ¿Cómo ¿Cachai? así? Son, o sea, incluso internamente están Hay en discrepancia, contradicciones. claro. Y sumado a eso, tal cual tú dijiste, son respaldados también por la ONU y la Organización Mundial de la Salud. De hecho, estos números están muy por debajo de lo que realmente se estima que deberían ser. Y por eso arriba yo te hablaba de los muertos identificados, ¿ya? Salió una publicación en The Lancet, que es una revista científica británica, junto a otros estudios que cifran la muerte de Gaza desde los 186.000 personas. Imagínate. Ese es el desde. El desde. Y uno se pregunta, ¿cómo pasa esto? Bueno, estos personajes se basaron en un informe hecho en el 2008 por la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre los conflictos armados que dice que mueren entre 3 y 15 veces más personas que las que se confirman. Es decir, mueren entre 3 y 15 veces más de las personas que son contadas que murieron violentamente. Con este planteamiento, The Lancet fue súper conservadora al hacer esta estimación. De hecho, ellos cuentan una muerte por cada muerto suman 4. O sea, podrían haber llegado hasta 15, pero lo dejan en la conservadora que dicen cada muerto registrado, en realidad son 4. Exactamente. Imagínate, si hiciéramos esas matemáticas según como lo plantea esta declaración de Ginebra, llegaríamos sobre los 500.000 muertos. Y estamos hablando que la población de Gaza hasta el 2022 era de 2.375.000 personas. Imagínate. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las muertes indirectas? Porque como ya les decía antes, les expliqué que las directas eran las que pasaban por el sistema de salud de Gaza. Las indirectas son las provocadas por bloqueos de suministros médicos y destrucción de los hospitales. O sea, todas esas personas que se mueren porque no tienen acceso a un sistema de salud. Las personas que mueren por hambruna. Estamos claros que Israel ha hecho toda una campaña de hambruna donde los gazatíes se han muerto literalmente de hambre. Recordemos que desde el principio dijeron vamos a bloquear el agua, los alimentos, el combustible y la electricidad. Y sumado a eso, también, como dices tú, han hecho una campaña para que no entre ayuda humanitaria. Bloqueo por cielo, mar y tierra. Claro. Literalmente. Esto es un crimen de guerra y una violación a la Convención de Ginebra, pero con todas sus letras. ¿Y qué es lo que nos hemos preguntado 20 veces? ¿Cómo no existe nadie que sea capaz de regular esto? Sí, por las leyes internacionales esto es un crimen de guerra. O sea, por las leyes internacionales esto es un genocidio de libro. Cumple con a todo. cabalidad. A sí. cabalidad. Bueno, otra de las causas de las muertes indirectas son las enfermedades causadas por higiene, por hacinamiento o por condiciones de vida deplorables. O sea, acá mismo sabemos que no hay agua, que no tienen acceso al baño, a la ducha, a limpiarse, lo más básico, a limpiar alimentos o que exista un contexto más higiénico en general. Bueno, aparte de la escasez de agua y de alimento, como ya les había dicho, y el no tener un refugio o un lugar seguro donde desplazarse. Y además, súmale a todo esto el cansancio de no tener comida o no tener calorías que gastar o que tu cuerpo ya está literalmente en los huesos y con esto tener que desplazarte constantemente. Imagínate ese cansancio físico y cansancio mental que ya llega a un punto en que se desploman. Emocional. Me acuerdo, vi un testimonio de un señor mayor que él decía, me voy a morir caminando. Ya no quiero más, decía hoy. Decía, yo no quiero más, me voy a morir. Y el caballero estaba con lo poco que le quedaba, pero que era mucho para andarlo llevando. Él decía, ya no sé a dónde voy, estoy caminando y así como voy, me voy a morir caminando. Y decía, como, ¿de qué sirve que me mueva si me van a matar igual? Claro. Hoy es heavy. Bueno, incluso dicen que si la guerra se acaba ahora, seguiría habiendo muertos por más de un año, dadas las condiciones salubres que hay en Gaza. Hay un brote de hepatitis heavy en Gaza. Por eso mismo que dices tú de las condiciones sanitarias. Súmale eso y a todas las demás que están asociadas con temas de higiene. Es que es obvio que eso va a pasar. O sea, Israel está siendo súper astuto y súper crudo en la manera en que está llevando todo esto a cabo, porque todas estas entidades que eran de ayuda humanitaria ya no pueden estar operando dentro y no pueden seguir trabajando porque han matado a muchos de sus trabajadores. Entonces,
quedamos como en un limbo, en una especie de tierra de nadie de quién se hace cargo de lo que está pasando. Sí. Bueno, la noticia de Lancet, de este medio de comunicación, generó tal revuelo que The Jerusalem Post dice que este informe incita a los anti-israelitas a difundir esta calumnia. O sea, The Jerusalem Post dice que esta noticia de The Lancet es falsa, que no tiene pies ni cabeza y que no tiene sustento. Entonces, bueno, ha generado otro revuelo, ha generado mucho alcance, de hecho, ha hecho tanto ruido que muchos medios de comunicación internacionales han manifestado su apoyo a Gaza, que eso no se había visto, diciendo que este genocidio tiene que terminar y que Israel tiene que detenerse. Bueno, ahí digo, ya, me encanta que todos digan, sí, esto tiene que parar, tiene que acabarse, pero por otro lado decimos, o sea, si el mundo entero no ha sido capaz de callar lo que pasa con los medios de comunicación, ¿llegarán a como este mensaje de decir como esto tiene que detenerse? ¿Servirá realmente de algo? No sé qué opina ahí. Mira, es lo que siempre hablamos, como hay mucha declaración, hay países, por ejemplo, Inglaterra y Francia, con las últimas elecciones, han manifestado que van a reconocer al Estado de Palestina, pero me pasa que nos quedamos como en palabras fuertes, en declaraciones, pero volvemos de facto, en terreno. ¿Quién defiende a los palestinos? Son solo palabras. ¿Quién para Israel? Entonces, claro, como dice, es fantástico que se sepa, que la gente tome conciencia, que esto no se olvide, pero está esta desesperanza que en terreno Sí. no está pasando nada. Son palabras que en el papel o en el discurso quedan muy bonitas, suenan súper bien y es lo que todos quisiéramos, pero cuando hay que aplicarlo, llevarlo a la realidad, estamos a años luz de que eso pase. Lo que pasa es que cuando este genocidio se acabe, todos los gobiernos y todo el mundo se va a parar y va a decir, esto fue terrible, nunca más, y vamos a hacer nuevas resoluciones para que esto... Nosotros queríamos apoyar, Nosotros queríamos reconocer. Claro, pero al final sucedió igual. O sea, nadie mandó soldados para decir, acá se juega la humanidad, paren. No, nos quedamos en las... Y eso es el mundo hoy en día. Es casi que decirle a Israel, ¿podrías parar? Claro, como por ¿Cachai? favorcito. Claro, ¿podrías por parar? favor, encuentro horrible lo que estás haciendo, pero es que también, ¿qué más pueden hacer? Porque en el fondo lo que viene es que los gobiernos, los estados dijeran, ¿saben qué? Vamos a mandar a nuestros hombres a pelear contra Israel para defender a los palestinos. Y eso No va a pasar. Eso no va a pasar. Bueno, Brasil también estaba en ese trabajo de reconocerlo y querer generar lazos comerciales. Ok, y si es que Colombia o estos países reconocen y quieren generar tratados comerciales con Palestina, ¿cómo van a poder pasar o cómo van a poder generar esos intercambios comerciales si Israel es el que maneja todas las fronteras? Pues yo creo que se está pensando, porque todo están apuntando, no sé cuál será la verdadera intencionalidad o no. Yo creo que el mundo se está dando cuenta de que esta desestabilización que está provocando Israel en el Medio Oriente es súper peligrosa. Y la solución que todos están diciendo es, ok, hay que reconocer a Palestina, Palestina tiene que tener su propio Estado, y me imagino que el pensamiento va para allá, es que cuando esto se acabe se van a movilizar las cosas para que Palestina tenga su propio Estado. ¿Cómo? No lo sé, pero me imagino que es un gesto para decir, yo voy con esto, yo apoyo a tu Estado. ¿Puedo ser mal pensada? Puede ser mal pensada. Me pasa que como tenemos esta tremenda reserva de gas que ya habíamos hablado en un capítulo anterior, petróleo, todas estas energías, agua, ¿será que realmente países, ya no hablo de los latinoamericanos, porque ellos siempre han sido de una línea en ese sentido, pero otros países, no voy a dar nombre, estén dándole apoyo a Palestina con su qué? ¿O será que realmente están apoyando a Palestina? ¿Será que, quizá acá lo veo un poquito más optimista, vemos como alguna salida a todo esto y que realmente Palestina va a existir como un estado independiente y que necesitan de su gas y su petróleo para en el futuro poder subsistir? Lo que pasa es que ellos, si Israel se toma Gaza, va a quedar con todos esos recursos. Entonces, pienso en sentido, a lo mejor es más fácil apoyar a Israel, cosa que en el fondo yo creo que detrás de las palabras lo siguen haciendo. Por ejemplo, España reconoció a Palestina, es fantástico, pero los convenios de seguridad y de armas con Israel no se han cortado. Claro. Entonces, ahí va esta como doble moral o doble dinámica. Yo creo, Feña, que estamos en un momento de definición en la historia. Yo creo que nada es tan claro, nada se puede saber bien, y lamentablemente hay que armarnos de paciencia, hacer, como el dicho, tripas corazón, hacerle Sí. tripas corazón,
Están pasando Y demasiados cambios geopolíticamente. sí, Entonces, quizás es lo que dice Ilan Pappé y que finalmente es el fin del sionismo. Y lo vamos a ver caer. inshallah. Que eso no lo dijo Intizar, la Dima. Palestina, intizar. Ya. Bueno, lo último con lo que yo quiero aportar es quiero leerles una cita que apareció en este medio de comunicación que les mencioné antes, France 24, que dice: según Jean-François Corty, que es un médico humanitario y presidente de la ONG Médicos del Mundo, dice: la cifra de 186.000 muertos mencionada en The Lancet es coherente con la situación sanitaria, militar y geopolítica debido al bloqueo marítimo, aéreo y terrestre impuesto a la Franja de Gaza. Esto se suma a lo que estábamos hablando recién. Esta estimación refleja fielmente la tragedia absoluta vivida sobre el terreno por la población. Mm. Así que eso, Que- tenemos mucho para reflexionar con este tema. Hay una nueva cita de este mismo personaje que me hace más sentido aún, que dice que desde noviembre, diciembre, vengo diciendo que las cifras que se barajan están infracalibradas, o sea, es lo que decíamos Por antes debajo. también, infracalibradas, con respecto a la realidad, en un contexto en el que hay mucha propaganda en torno al número de víctimas humanas, como en muchos conflictos, y no exclusivamente en Gaza. Desde el principio de la polémica sobre las cifras del Ministerio de Sanidad de Hamas, que probablemente son erróneas, he dicho que probablemente son erróneas, sí, pero porque están O sea, infracalificadas. a la baja. A O la sea, baja. él está con esto corroborando que las cifras que tiene el ministro de Salud de Gaza son mucho más por debajo, y él corroboraba que esas cifras no estaban bien porque están muy por debajo de lo que debiese ser en la realidad. Sí. Ahora sí, Tefi, tú venís con un tema que a mí me intriga mucho, quiero saber, y que siento que va a derribar mitos y va a esclarecer un poquito qué es lo que ha ido pasando, qué es lo que, entre comillas, gatilló el 7 de octubre. Claro. El 7 de octubre, nosotros, bueno, es una fecha clave porque marca el inicio del genocidio, pero siempre hemos hablado que toda esta historia no partió el 7 de octubre. El 7 de octubre es muy importante porque los relatos que salieron de ahí, las cifras que salieron de ahí, fue lo que justificó el inicio del genocidio y el derecho de defensa de Israel y un montón de cosas. Pero cada vez más van saliendo más testimonios, más estudios, más investigaciones que nos van dando luces de qué fue lo que realmente pasó. Y ahora el diario Haaretz, un diario de mucho prestigio Que lo nombramos varias en veces. Israel, siempre lo citamos, Sí. acaba de sacar un reporte, una investigación que tiene citas de soldados que estuvieron en el día del 7 de octubre o que terminaron su misión en la franja, altos mandos oficiales, y preguntándoles qué realmente pasó, y les dijo: mira, lo que pasó fue que se activó el plan, el protocolo Hannibal, o protocolo Aníbal, que es un protocolo muy, muy cuestionado, que ha causado mucha polémica, y básicamente dice, para evitar que se lleven a los soldados israelíes, se ocupa la máxima potencia, a pesar de que eso signifique matar a soldados. ¿Y por qué pasan esto? Porque si Hamas o cualquier enemigo que pueda tener Israel toma como rehén a los soldados, tiene poder de negociación, influye en la opinión pública de Israel, como te digo, están obligados a negociar, empuja eso, y por otro lado, la información que tenga ese soldado que es de Israel puede quedar expuesta a los enemigos. O sea, Entonces, son muertes que valen la pena. en la mente israelí sí, Exacto. como por proteger al país, proteger la Exacto. imagen. Este protocolo se empezó a usar después de que 3 soldados israelíes fueran secuestrados, esto hace 1980 y tanto, 1986 si no me equivoco, por Hezbollah. Ujú. ¿Ya? Y en el fondo vieron cómo el auto que tenía a los militantes de Hezbollah se toma y se fue, y dijeron: "Como no hay nada que hacer, no se supo qué hacer". Entonces se les ocurrió este plan, pero este plan es súper polémico porque no tiene mucha claridad, porque en el fondo significa sin restricciones, Mm. máximo poder. Y muchos soldados empezaron a interpretar que no significa ocupo el máximo poder a pesar de, sino que el objetivo es matar al soldado. ¿Me entiendes? Entonces se empieza a convertir en algo que queda abierto a la interpretación del soldado que está en terreno. ¿Ya? Se supone que justamente por este tema se había dejado de utilizar este protocolo en 2014 o 2016. Se ha usado varias veces antes, se usó en el 2000, 2006, 2018, 2016, 2014.
varias veces se ha usado en relación al secuestro de soldados por parte de Hamas o por parte de Hezbollah. ¿Ya? Y cuando se invoca esto durante el 7 de octubre, como no se sabía qué es lo que estaba pasando, se tomaron muchas decisiones con información limitada o no confirmada. Y este protocolo se activó en 3, digamos, recintos militares donde se metió Hamas. Perfecto. ¿Ya? Y la única orden que llegó fue protocolo Aníbal. Nada más. Imagínate ser militar israelí, saber que se activa ese protocolo Hannibal ¿Sí? y que les diste lo mismo. O sea, Es claro. que el mismo soldado israelí está matando a su compañero. Por eso voy, Pa' o que- sea, pa' que es no- peor. Es peor, Sí. es peor. Entonces, pero eso también que simplemente ha llegado el mensaje de protocolo Hannibal, te da a entender que primero es un protocolo que todos conocen, a pesar de que se había dicho que ya lo habían cancelado. ¿Ya? Entonces, eso te hace preguntarte, porque la cifra oficial que se maneja es de 1.139 asesinados y 250 secuestrados. Pero la pregunta es, de estos 1.139 asesinados, ¿cuántos mató el ejército israelí? Claro. Esa es la pregunta clave. Entonces, otra información otra orden que les llegó, según estos testimonios de los soldados, es ningún auto, ningún vehículo se devuelve a Gaza. Fua. No sé si tú te acuerdas cuando salen estas imágenes muy terribles, en el fondo, de estos autos rostizados y con pasajeros adentro totalmente quemados, y decían que eso lo había hecho Hamas. Eso, bueno, según estos testimonios, aparte uno jamás no tiene el tipo de armas para quemar a alguien así. Entonces, estos mismos soldados israelíes disparaban, hay videos de hecho, disparaban a estos autos a sabiendas que estaban sus compañeros ahí, y más grave aún, estaban civiles ahí, porque el protocolo Hannibal se supone que no aplica a los civiles, ¿ya? Y en este caso, como que dio lo mismo, pero no es que sea, allí no es que uno puede decir, mira qué maquiavélico es el soldado, es la orden que te llegó y te lo dejaron abierto a interpretar. Bueno, a pesar de que el protocolo Hannibal se activó, por ejemplo, en uno de estos centros militares que te digo, por evitar que se los llevaran, mataron a 15 testigos que habían ahí, 15 civiles y 38 soldados. Eso en el fondo uno de los testimonios, fueron asesinados por el mismo Israel, y a pesar de todo se llevaron a 7 soldados. ¿Cachai? Que con todo esto que tú me hablas, como que a cualquier persona debería sorprendernos, ¿verdad? Como decir, ¿cómo es posible que esto pase? Pero con ellos nada me sorprende. Encuentro que esto es como matar a sangre fría o conseguir el objetivo, sea como sea, costando las vidas de quienes... De lo mismo, o sea, podemos ser nosotros mismos y da lo mismo con tal de cumplir nuestro objetivo o con echarle la culpa jamás. Es que yo creo que tiene que ver con esto que te digo de mover la opinión pública. Acuérdate que Israel tiene un tema fuerte con controlar la narrativa. De hecho, para Israel es un problema enorme. Cuando hablo de Israel hablo del gobierno de Netanyahu, que haya rehenes. Porque se supone que todo el tema de la guerra, o sea, la división entre la población israelí, es que hay una población grande que dice el principal objetivo es traer a los rehenes a casa. Por eso está el eslogan Bring them home, tráiganlos a casa. Y la otra mitad de la población dice no, el foco principal es destruir a Hamas, cueste lo que cueste. Entonces, ese choque ha generado un montón de protestas en Israel. De nuevo, aquí no es por los palestinos. La verdad que, seamos súper sinceras, la sociedad israelí, por lo menos en un 80%, le importa nada lo que pase con los palestinos. Esto es porque quieren a los rehenes. Entonces, ¿qué prefiere Israel? ¿Matar incluso a los civiles? Obviamente, porque es lo que sale en las noticias. O sea, otra cosa importante. Esta noticia, a pesar de que esto fue reporteado por este medio Haaretz, fue replicado en Al Jazeera, lo busqué, no ha salido en ningún medio occidental. Son estas dos investigaciones que empiezan como a destrabar el mito del 7 de octubre. Porque en el fondo no está la posibilidad de evaluar cuántos fueron asesinados por el propio ejército. Ahora, dicho esto, o sea, esto es lo más reciente, pero incluso el 16 de octubre, unos días después, empezaron a salir testimonios de esto de que los mismos soldados mataban a sus civiles, ¿ya? De hecho, hay un testimonio de una joven que se llama Yasmín Porat. Me encanta cuando decís joven porque parecía una vieja. Es la señora que vive en mi feña. Ya pasé los 30, empieza como a salir. Bueno, esta chica, Yasmín Porat, ella fue una de las pocas sobrevivientes
cuando ataca Hamas a este kibutz, Ujú. y cuenta que Hamas la toma a ella con su pareja, con otra pareja eran 4, y los llevan a una casa donde eran 12 rehenes, y ella dice 30 o 40 militantes de Hamas estaban con ellos, y esperando que llegara la policía. Jamás, según ella, no planeaba matarlos, planeaba tomarlos de rehenes. El periodista de este programa radial que se llama Khan le pregunta, ¿los abusaron? Y ella dice, no, no, nos trataron de forma muy humana. E incluso el periodista estaba súper sorprendido y dice, no, no, en el fondo sí, estábamos muertos de miedo, estábamos en una Obvio, es situación que siempre de... cuando estáis en una situación así, me imagino, afortunadamente nunca me Claro, ha tocado, pero tenéis sí, miedo, o sea, obvio, o sea, estáis en peligro. ese aldete, pero ella fue muy enfática que no, que les dieron agua, que les dieron comida, que nunca los golpearon, nunca los trataron con violencia. Y cuando llega la policía, dice, la policía abre fuego. La policía abre fuego y empieza a haber fuego cruzado. Hay un fuego cruzado que dura alrededor de 2 horas y uno de los militantes de Hamas decide rendirse. Sale por la puerta, estoy hablando del testimonio de ella, sale por la puerta, qué sé yo, con la cabra, y ella cuando sale ve alrededor de una decena, 6, 7 cuerpos en el fondo de judíos, eh, que era evidente, según lo que dice, absolutamente probable, que hubieran muerto por el fuego israelí. Obvio. Y de hecho es ella de estos 12 rehenes que estaban en la casa, solo ella con otra mujer sobreviven. Oh, Y ella imagínate. dice, sin tapujo, esto fue, en el fondo fue que no tuvieron cuidado. O sea, en el fondo no es, No oye, les importa. no, ojo, hay rehenes, hay civiles, hay, qué sé yo, tengamos un ojo, tengamos otro protocolo. No, se tomaron decisiones muy rápido. De hecho, cuando otro de los militares otro de los soldados que da testimonio en Haaretz, dice que cuando les dieron la orden de bombardear los autos y las casas, ellos sabían que habían civiles y no solo Imagínate, soldados. ya no solamente son los soldados que aceptan ir a la guerra o aceptan ir a hacer estos ataques, sabiendo que existe una gran posibilidad de que puedan morir. Acá son personas que no estaban en su horizonte morirse tan pronto y menos de esa manera. Sí, ahora, yo no sé cómo funcionará ahí, yo nunca he estado en el ejército, pues, lo mejor cuando te dan una orden tú cumples nomás, Obvio, acá está la cabalidad nomás. pero eso, de a poco van a ir saliendo más informaciones, todavía qué fue lo que pasó el 7 de octubre sigue siendo un misterio. A mí me ¿Cuál- ¿Cuáles fueron las intenciones de Hamas? ¿Cuánta gente mató Hamas? ¿Cuántos rehenes tomó? ¿Y cuánto fue culpa del ejército israelí? Mm. Y es importante clarificar eso porque en el fondo lo que pasó el 7 de octubre fue todo el justificativo por lo que está pasando ahora. Entonces, si no tenemos claro qué fue lo que pasó, toda esa narrativa se cae. Exactamente, o sea, y yo estoy segura que el día de mañana van a aparecer más noticias como estas que van a decir que el 7 de octubre realmente no fue planeado por Hamas, sino que la inteligencia o el ejército israelí lo tenía claro y fue su bandera verde para hacer lo que están haciendo hoy día. Exactamente. Fenita, en los últimos minutos que nos quedan, nos vamos con la recomendación. Sí, también quiero que la digáis tú. Ya, voy yo. Es una exposición. Ya habíamos recomendado una exposición que se llama De todos los ríos a todos los mares, que sigue todavía, quedan unos días para que la vayan a ver. Y aquí esta es otra exposición que se llama Gaza era un lugar. ¿Ya? Y está hecha por un fotógrafo, Ujú. por un pintor y por una escritora, todos de origen palestino. Estoy hablando de Víctor Mahana, Lina Meruane y Elías Halabi. Y está expuesta en la factoría Santa Rosa del Ujú. barrio Franklin. Y combina esta exposición 3 cosas: fotografías de Gaza un par de años antes. Las fotografías son de Elías Halabi, la pintura es de Víctor Mahana y la escritora es Lina Meruane, que aporta con poesías de ella. Ella ha sido una escritora. Es conocida. Sí, Lina Sí. Meruane es conocida y ha escrito libros de Palestina. Me encanta. Sí, de hecho, ella tiene un libro que se llama Volverse Palestina. Volverse Palestina, convertirse en Palestina. Pero es capísima. Sí. He tenido el gusto de entrevistarla. Has Ella, tenido unos súper entrevistados tú, te voy a decir sí, a he lo tenido, largo de tu en mi corta, corta pero carrera, power he tenido carrera. buenos entrevistados. Sí. Bueno, el fotógrafo lo que muestra él fue a un viaje a Gaza, tuvo la oportunidad de ir y saca imágenes muy lindas de Gaza. Y él planeaba hacer una exposición mostrando la belleza de Gaza. Pero ahora esa fotografía se convierten en fotografía de memoria, Uah. porque él dice que todas las fotos que sacó, esos lugares están destruidos. Con respecto a las pinturas, tiene que ver con la representación de Gaza, del sentir de este genocidio, y Lina Meruane aporta con
poesía. Aparte, las fotografías como un plus tienen el QR, tú los puedes escanear y escuchas como música árabe. Ay, qué lindo. O sea, es como integral la exposición. Va a durar hasta el 28 de julio. ¿Tenemos tiempo para ir aún? Sí, tenemos todo este mes, Sí. hasta fin de mes. Y el objetivo es visibilizar la cultura palestina en la diáspora chilena y expresar el sentir del palestino con respecto a este genocidio. Entonces, a mí esta exposición me gusta mucho porque como que va mucho con la línea del podcast de nosotros. 100%, tiene esa cosa como informativa, pero también emocional. Absolutamente. De hecho, vi una de las pocas cosas que logré ver en redes sociales era una polera del palestino, ¿Ya? con los nombres como de algunos apellidos, en verdad, de las familias y de dónde estaban en Chile hoy día. Como había un mapa de Chile, era como una especie de instalación. Así que todos súper invitados a verlas y con Sí. esta tremenda recomendación que nos dejó la Tefi, vamos cerrando el capítulo de hoy día. Nos vemos el próximo martes en @café-con-sandía. Chao, chiquillos. Gracias. Chao, chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @café con sandía. Parler, on vous entend.